capítulo 4, comenzando con el versículo 13. Génesis capítulo 4, comenzando con el versículo 13, hemos visto ya toda la creación, la forma en que Dios hizo al hombre, a la mujer, cómo les preparó todo para que pudieran vivir aquí en este mundo, en esta tierra, en este planeta. Luego vimos cómo les dio también sus instrucciones, hizo un pacto con ellos, les dijo lo que tenían que hacer y lo que no podían hacer. Ellos no cumplieron, los juzgó a los tres, a la serpiente, al hombre y a la mujer, y luego los dio su sentencia a cada uno de ellos. Y después ellos los echó fuera del huerto del Edén, donde tenían acceso a la vida eterna. Nos damos cuenta que el hombre fue creado, el ser humano fue creado para vivir eternamente, porque así fue al principio. Donde estaba podía vivir eternamente, donde lo mandaron, aquí no podemos vivir tanto tiempo, no es eterno la vida aquí en este planeta. Y una vez que los echó fuera, de todos modos, los vistió con pieles de animal. Y luego Adán conoció a su mujer otra vez, dieron a luz a Caín y Abel. Caín es el mayor. Y cuando fueron creciendo, uno era agricultor y el otro era ganadero, ovejero. Trajeron una ofrenda a Jehová. Una fue con fe, otra fue sin fe. Y la de sin fe fuera de Caín, a Dios no le agradó. Y entonces juzgó y sentenció a Caín. Y ahí es donde estamos. Entonces, para poder llegar al versículo 13, vamos a leer primero el capítulo 4 del 1 al 12, para entrar en calor, ¿verdad? Ya tenemos aquí a alguna de las lectoras que quiera participar. La hermana Zaida tiene su Biblia. Si no, yo puedo leer, alguien que hermano. quiera leer. Sí. Adelante. Ya. Capítulo 4 del 1 al 12. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Okay. Hasta ahí llegamos. Y la primera pregunta que quiero hacerles antes de seguir adelante es, ¿por qué está escrito esto aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Dios? ¿Qué podemos aprender de Dios, de cómo es Él aquí? Si quiere contestar, conecte su micrófono y dígame. Es celoso, hermano. Es el Todopoderoso. Es todopoderoso. Que todo lo que nosotros, o sea, todo lo que Él nos pide o todo lo que nosotros le queramos entregar, se lo entreguemos de corazón. No porque nos estén mirando los demás o pensando de que porque le entregamos más cosas va a ser así, sino es que podemos entregarle una sola cosa, pero esa cosa tiene que ser de corazón, porque Él revisa los corazones, más no revisa lo material, o sea, no ve lo de afuera, sino que ve lo de adentro. También
También nos muestra que Dios sabe lo que hacemos, aunque nosotros queramos escondernos a veces de algún pecado que cometamos, Él siempre sabe y Él siempre nos va a pedir cuentas de ese pecado. Ok. Sí, por eso. Que es justo, misericordioso y justo y misericordioso, ¿no? También al mismo tiempo, igual que celoso como el hermano Gerson Gómez. Ok, muy bueno también. ¿Algo más? Él quiere nuestra obediencia, hermano, y como decía la hermana antes, conoce la profundidad de nuestros corazones y eso es lo que él buscaba, algo sincero, puro. Ok. Es consejero, hermano. Dios es consejero cuando le dice a Caín, te ha caído tu semblante. Sí está el poder. Buen punto, le da buen consejo, ¿verdad? Le dice lo que puede, cómo evitar caer, ¿verdad? Claro, cuando digo yo que es celoso es porque el Señor mira en cuanto al servicio, si es bueno o es malo. Aquí en cuanto a la ofrenda de Abel, buena para él, y la ofrenda de Caín mala, es celoso, por eso que decía. Ok. Muy bien. Y tocando el punto del hermano Gerson, cuando Dios mira el semblante, es interesante lo que están diciendo porque Dios conoce el pensamiento. Yo siempre, y podemos reflexionar en esto. Si nosotros tuviéramos la capacidad de leer todo lo que la gente piensa de nosotros, lo amáramos como lo amamos realmente, o al revés, si la gente tuviera la capacidad de leer todo lo que no piensa de ella, realmente fuéramos nosotros amados como somos, porque Dios sabía el corazón, como dicen los hermanos, conoce el corazón de Caín. Sin embargo, a pesar de que conoce la profundidad de nuestros corazones, nos hablan como humanos, porque ahí está hablándonos como humanos, este es tu semblante, le dice, ¿no? Le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te ha caído tu semblante? Y le da el consejo, mira, si bien me hicieres, no serás enaltecido, que es lo que dice en el Nuevo Testamento. Le dice, si haces el bien, como dice en Romanos, si haces el bien, no tienes por qué temer, pero si temes, que hacer mal. Entonces es bien interesante la forma humana como Dios habla al ser humano. O sea, no es ese Dios inmenso así como que, mira, yo todo el tiempo, sino se baja al nivel de nosotros, aún conociendo la profundidad de nuestros pensamientos. Y eso es buscando una salida, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que nos llegó la tentación, nos muestra la salida. Es mi comentario, hermano Rubén, y los hermanos que nos escuchan. Bien, Joel. Sí, Sergio. Sí, también podemos ver que Dios es paciente y misericordioso. En el versículo 9 y 10, Dios le está dando la oportunidad a Caín de no seguir con su pecado, porque le pregunta, ¿dónde está el hermano? Como diciendo, pucha, yo no sé, o sea, sabemos que Dios todo lo sabe, pero le está dando esa oportunidad de decirle, ya, yo lo maté, yo le hice esto y tal cosa, pero él siguió con la mentira. Y ahí nos damos cuenta que Dios siempre nos da una y otra oportunidad para que nosotros volvamos al camino correcto, a su camino. Y él, ahí podemos ver que él es paciente y es misericordioso también en ese sentido. Y ahí está el deber de uno, si es que, o sea, el deseo de uno, si quiere seguir en eso, y aquí vemos que Caín tomó el otro camino. Sí, muy bien. Ok, ahí va otra pregunta de una vez. No, bueno, perdón, Henry. Sí, siempre yo he visto este versículo que Caín le contesta groseramente a Dios. Dice, ¿y acaso yo soy el que cuido a mi hermano? El guardaespaldas de mi hermano. Yo creo que si yo lo hablara así a mi mamá o a mi papá, me rompe una escoba en la cabeza, porque no era para eso, para preguntarle, contestarle de una manera tan grosera. Así es. Ok, segunda pregunta. Son tres protagonistas aquí. Dios, Caín y Abel, ¿verdad? Ahora, Caín obviamente es un ejemplo a no seguir.
¿Qué es lo que aprendemos de Caín? ¿Cómo es Caín? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Y luego vamos a ver qué ejemplo es Abel para nosotros. Soberbio, mentiroso, Caín es asesino, malo. malo de soberbio, corazón. mentiroso, malo de corazón. Asesino. Asesino. Hermano, No te oímos, Henry. Sí, dime. él no tiene corazón puro, sino que tiene mucha maldad en él. Okay. No oye consejo de Dios. Dios le trata de dar consejo. Tú haces bien y te va a salir bien. Hacer mal y te va a salir mal. No quiso oír consejo. Quiso hacer las cosas a su manera. Cada vez que nosotros tratamos de forzar que Dios haga las cosas a nuestra manera, salimos perdiendo nosotros. Y Caín salió perdiendo de ahí. Hermano Gómez tiene una pregunta, creo. Flor. Creo que Flor primero. Flor, ¿te escuchamos? No, pues eso, que hay malo, no hay que guiarnos, no hay que seguir los ejemplos de él por su maldad. No tenía corazón. O sea que lo que nosotros, digo que Dios nos está enseñando que todo lo que tenemos que darle es lo bueno a él. No hacer lo malo para mi Dios. Todo lo que le ofrezcamos a Dios, que sea lo mejor. ¿No? Muy bien. Ahora, antes de ir con Abel, díganme algo bueno de Caín. Daba ofrenda a Dios. Bueno. Daba ofrenda a Dios. Otra cosa buena. Que quería agradar a Dios, porque se enojó contra su hermano porque quería la atención de Dios, quería que Dios le admirara. Quería Otra agradar a cosa, Dios. sí. Otra cosa es que igual él era trabajador, porque trabajaba la tierra. Era trabajador. Ok. ¿Qué más? Una cosa más que es muy importante de Caín. Hermano, Caín en ese momento no sabía que había cometido un delito. Él no sabía que era asesino de su hermano. Podían haber matado animales para el holocausto. Pero Dios fue el que le aclaró con su justicia que lo que había hecho era malo. Pero Caín no entendía que lo que había hecho era malo. Porque él cambia el asesinato de su hermano diciéndole a Dios, ¿acaso soy guarda de él? Bueno, Miranda. Sí, hermano Francisco. Sí, me llama bastante la atención, pues los dos eran de oficio diferente. Uno era pastor de ovejas y el otro es labrador de la tierra. Pero necesito un poco de explicación cuando ya llega al final del versículo 12, en la forma como Dios castigó pues a Caín. Sí, ahora vamos a llegar ahí, pero... Sí, cuando llegue, para poder entender bien ese versículo 12, ¿verdad? Ok. Entonces, yo lo que estaba pensando de Caín es que sabía programar, planear, pensaba hacia adelante. O sea, él tuvo una estrategia para poder ejecutar su envidia, su asesinato. Porque se llevó a Caín al campo, no lo dejó en la casa ahí con Adán y Eva para matarlo enfrente de ellos, ¿verdad? Sino que se lo llevó al campo y ahí lo mató. Y de alguna forma lo escondió porque lo encontró Dios y Dios sabía lo que había pasado y sabía lo que estaba haciendo. O sea, también hay gente que premeditadamente puede hacer las cosas para servir a Dios o premeditadamente puede hacer las cosas para atacar y para hacer el mal, ¿verdad? Entonces, Él aprendió mucho de sus padres. Cuando Dios le preguntó a Adán, Adán dijo, no, es la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, no, es la serpiente. Entonces aprendió cómo no tomar responsabilidad por sus acciones.
David fue reconocido como un hombre que sigue el corazón de Dios. Y la razón es porque cada vez que le apuntaban el dedo a David, y él confesaba que sí, estoy mal, perdón. Y entonces Dios le daba el castigo, pero daba el castigo explicándole más las cosas. No como Caín, que dijo, este castigo es muy duro para mí. Ahí todavía no hemos llegado, pero vamos a llegar a ese versículo 13, lo vamos a leer ahorita, no lo hemos leído todavía. Terminamos hasta el versículo 12. Bueno, ahora díganme, ¿cómo es Abel? ¿Qué podemos imitar de Abel? ¿Y cómo es Abel? ¿Qué es lo que aprendemos de él? Todo lo bueno. Todo lo mejor. La primicia de lo mejor. Abel era muy bueno. Él era obediente, obedecía en todo a Dios. Y sobre todo, él quería agradarle a Dios. Quería agradarle, por eso le da lo mejor, lo mejor de sus ganados, le da a Dios en la ofrenda. Pero era un pastor, hermano, que tenía mucha paciencia y sabía lo que estaba haciendo también, hermano. Entonces, de todas las cosas que hizo, pues las hizo conforme a hacer lo mejor que había, pues obediente. Puro dice trabajador también. Obediente, o sea, me gusta que tienes que ser paciente para poder hacer lo mejor. Tienes que esperar, buscar, trabajar, escoger, en fin, tienes su dedicación. Yo diría también selectivo, porque cuando dice la Biblia que Abel trajo de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, miró con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando él dice que trajo de lo más gordo es porque lo selecciona, o sea, Abel era detallista, un hombre detallista, un hombre que era capaz de ver en los bienes materiales cómo glorificar a Dios. Entonces decía, este no me sirve porque este no me sirve para Dios, esto está perfecto, esto está bueno para Dios. Y él era muy selectivo en ese sentido, ¿no? Selectivo, era detallista, era una persona que lo que él estaba presentando o estaba labrando, su mentalidad también era, se puede decir que era planificador también, porque él decía, bueno, voy a estar creando esto, chévere, me están haciendo esto. Y lo más importante era que una persona desprendida. ¿Por qué? Porque yo no trabajo con animales ni tengo nada de eso, pero imagínense una persona que tenga un toro que sea un semental, que sea un toro que todo el mundo dice, wow, se le pueden sacar esto, se le puede sacar este provecho, chévere. Diga, no, porque ese es para Dios. O sea, el mejor toro, lo que más ganancia me pueda, ese es para Dios. Entonces, a ver dice, bueno, lo mejor, lo que más me puede producir, ese es para Dios. Entonces, es interesante, ¿no? En esa corta explicación, porque él también era muy detallista, muy detallista, y muy detallista para Dios y para las cosas de Dios. Excelente comentario, hermano. Excelente. ¿Gerson? ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo, Gerson? No. Me preguntaba en el versículo 4 de Génesis 4, ¿quién le despertó ese celo asesino a Caín? Dios. No te escuché bien, Gerson. Ahí me escucha. Sí. Me preguntaba yo en el versículo 4, ¿quién le despertó ese celo asesino a Caín? ¿Abel o Dios?
Buena pregunta. Yo contestaría esa pregunta que lo que motivó a Abel a matar a su hermano fue la envidia. Porque fue nomás por no haberte agradado, no voy a ir a matar a un hermano. O sea, fue la envidia de lo que Dios hizo bien, lo que Abel hizo bien y él no lo hizo tan bien, pues tiene que haber motivado esa envidia. Eso es lo que yo diría. Amado, o sea que tenemos que tener mucho cuidado nosotros al referirnos con agrado hacia las cosas, porque me he dado cuenta que desde Génesis que hemos estado leyendo la palabra agrado es la consecuencia de muchas cosas. A Eva le agradó el árbol que era prohibido. Buen punto, buen punto. Okay. Bueno, vamos a seguir adelante. Está bien, vamos. Entonces, una vez que Dios le juzga a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Verdad? En una forma de pregunta, ¿qué has hecho? Y le dice, tú eres el culpable de la muerte de tu hermano. Entonces, la sentencia es el 11 y el 12, ¿verdad? Donde dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ese es un castigo bastante fuerte, porque más fuerte que el que le dio a Adán, porque Adán le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Verdad? Pero aquí dice, maldito serás tú. La misma tierra te va a bendecir a ti, por la tierra. Y de tu presencia me esconderé. Ese es más duro todavía, ¿verdad? Porque la palabra en Isaías 59, ¿se acuerdan lo que dice? Nuestras iniquidades ponen una cima, una separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? ¿Ok? De tu presencia me esconderé. Entonces se dice, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Ahora, ¿cuáles son cuáles son las sentencias que Dios le da a Caín aquí? ¿Ok? No le puede decir, vas a morir, porque eso ya es de cajón, ya es, todos los que nacemos aquí vamos a morir, porque estamos en el planeta de los mortales, no estamos en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es el paraíso, el cielo eterno, ¿verdad? Donde está el árbol de la vida. Entonces aquí está la muerte, pero además de la muerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a recibir? Denme la lista de sentencias. Y va a tener miseria, hermano, en sus cosechas. Ok, miseria en sus cosechas. Y pues por lo que él había hecho, iba a ser pues juzgado por donde quiera que él caminara. La gente pues obviamente no le iba a ver bien. Ok. El que será errante y extranjero. Ya. ¿Qué quiere decir errante extranjero? ¿Qué es lo que no tiene uno? No es errante y extranjero. Un lugar fijo donde vivir, una casa, un hogar, una familia. Ahí vamos llegando a donde debemos de ir llegando, ¿verdad? Donde le agarra la noche a dormir. Perdón, Francisco. Donde le agarra la noche ahí a dormir. Donde le agarra la noche a dormir. Y donde no tiene familia, no tiene ningún lugar fijo, por donde ande iba a ser un extraño para todos. Un extraño, o sea. No tendría lugar de descanso en la tierra.
y no tendría una comunidad, gente con quien compartir, con quien estar todos los días, siempre estaría intranquilo, siempre nunca estaría en paz, nunca estaría feliz, contento, a gusto. Hermano, también lo maldijo a Caín, lo maldijo para que dice en el versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir en tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labrare la tierra no te devolverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Eso es lo que le dice a Caín. Y además, Maruja siempre sí fue por su Biblia, hermanos. ¿Fijaron? Ahora sí, porque ya estoy en casa. Ya bajé, ya. Mi Sí, hija ya fue por ella. ya dejé a los niños. Amén. Hermano, pero él Pero reconoció. un momento, Francisco. Usted levantaba la mano de Lisbeth. Vamos a darle lugar a ella primero y luego a usted. ¿Perdón? Gracias. Buenas noches para todos. Quería comentar que a pesar de que él recibió su castigo, Dios tuvo misericordia de él porque dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Porque él le dice en el verso anterior que grande es ese castigo. Pero aún, sin embargo, cuando él iba a ser extranjero, errante en toda tierra, Dios dice, cualquiera que toque a Caín o lo mate, 7 veces será castigado. Aún así, Dios pone una señal en Caín para que cualquiera que lo hallara y lo matase no quedara impune. O sea, aún Dios le ama y le tiene en gran misericordia. Eso es importante resaltarlo. Ok, te estás adelantando porque todavía no hemos llegado ahí, pero está bien, Lisbeth. No hay problema. Puedes adelantarte. Tienes permiso. Perdón, gracias. Gracias. Hermano Francisco. Sí, no, que Caín andaba siempre pues en su mente que al andar errante andaba pensando que cualquiera que lo podía hallar pues lo podía llegar a matar a él, ¿verdad? Antes de llegar al otro versículo donde Dios pues dice que iba a ser 7 veces, ¿verdad? Castigado. Andaba con el pensamiento, pues no andaba él en su normal porque sabía lo que había hecho. Sí, ok. Es interesante el concepto que están ustedes trayendo de errante extranjero, de no tener hogar, de no tener familia. Porque cuando nos pone uno a pensar realmente una de las cosas más maravillosas de ser miembro de la verdadera iglesia del Señor, es que pertenecemos a una familia tremenda, una familia maravillosa, ¿verdad? Porque donde estemos, a donde vayamos, estamos en casa. Nosotros no somos errantes extranjeros, ¿verdad? Cuando llegamos a la congregación en San Cristóbal o llegamos a la congregación en Santiago de Chile o en Tallahassee o en Houston o en Weston o donde sea que vayamos, ¿verdad? Estamos en casa, estamos en un lugar, tenemos amor, tenemos cariño, tenemos calor, tenemos refugio. Un verdadero refugio. Y entonces ese es un castigo tremendo que le está dando que estamos perdiendo, ¿verdad? Que la gente vive de esta manera, debemos enterar, ¿verdad? Y la palabra errante, obviamente viene de la palabra errar, es estar perdido, no encontrar el camino, es andar sin dirección, ¿verdad? Hace rato Henry estaba comparando algunas cosas con el GPS, ¿verdad? El GPS que usamos en el carro para decirnos cómo llegar de un lado a otro, ¿verdad? Es tremendo estar perdido todo el tiempo. Es difícil. Entonces el castigo que le está dando es ese, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la reacción de Caín, ¿verdad? El 13 y 14
Pero antes de seguir adelante, decir un punto, los 13, hermano. 14, vamos a leer el 13 hasta el 26 de una vez, la segunda parte de este capítulo. Creo que es la lección de hoy en Ok. realidad. Vamos a leer del 13 al 26 del capítulo 4, si Voy alguien a me hace leer, el yo puedo favor leer. de leer. Del 13 Zaida. al 26. Sí. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase a cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod. Y a Enod le nació Irad. Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Y Lamet tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Versículo 23. ¿Hasta allí? No sigas hasta el final. Ah, ok. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 77 veces lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ok. Muy bien. Gracias, Zaida. Entonces, el versículo 13, ¿cuál fue la reacción de Caín? ¿Cómo reaccionó Caín a la sentencia de Jehová? Se quejó. Se asombró. ¿Sí? Se asombró por ese castigo tan grande. Se quejó por ese castigo tan grande. ¿Ok? ¿Su pensamiento era positivo o negativo? Negativo. Totalmente negativo. No lo voy a poder soportar, ¿verdad? Y le dice, aquí me echas hoy de la tierra, y en tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera mañana me matará. ¿Cuál era su esperanza, su meta a lograr? Sí, Corrito. ¿Viste cuál era la meta de Sí, Caín? de Caín. ¿Cuál era su visión hacia el futuro? ¿Era positiva o negativa? No, negativa. Él Negativa. pensaba que cualquiera que lo viera Tenía lo miedo. mataran. Él tenía miedo. Tenía miedo, Claro. veía todo. Era todo incierto para él. No es cierto, exactamente la palabra. Caín estaba asolado, hermano. Estaba muy asolado. Es lo que dice el versículo 14, Lolo, cuando dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero. O sea, tenía miedo, ya sabía que Dios no iba a estar con él. Ah, me parece un bipolar, ¿verdad? Todo lo ve mal, todo lo ve mal. ¿Sí o no? Yo quiero que pensemos. Sí, siga.
que él no entendía el peso de lo que había hecho. ¿Sabes como lo veo yo con esta expresión? O sea, él como que era como muy, como decimos ahorita, muy light. O sea, puedo hacer lo que quiera y no voy a tener consecuencias de mis malos actos. Ok, bien. Vamos empezando a entender un poquito más. ¿Alguien más? Samuel tiene la Hermano, mano. Sí, Samuel. hermano, veo que Caín no se sintió mal por el pecado. Caín se sintió mal fue por el castigo. Es mi comentario. Ok. Eso quiero que entendamos bien, bien claro lo que está diciendo Samuel, hermano. Es muy importante lo que está diciendo Corey y Samuel. ¿Qué es lo que no está, no vemos? ¿Qué es lo que no vemos ahí en Caín? No vemos que se arrepienta. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento en él de todo lo que No se No está arrepiente y diciendo, oye, la culpa es mía. ¿A quién le está culpando? no, Todavía le está culpando a Dios. adiós, Mira nomás sí. qué me estás dando, mira nomás lo que me va a pasar. Sí. ¿Se fijan? Él ha dicho muchas veces, cuando yo voy a la corte para servirle de intérprete a alguien, veo personas así que en la calle son muy fuertes, muy bravos, pero cuando está delante de un juez se hacen, se ponen a llorar y gritar y patalear. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No se dan de cuenta, como dijo Samuel, del pecado y no solamente de la condena que van a recibir. Es más, así es como vivimos. La hermana Alex estaba contando esta mañana de una señora que vive junto a ella, que se pelea todos los días con el marido y siempre está batallando con él. Y ella le habla de una vida nueva, mucho más bonita, más bella en el Evangelio. Y ella dice que no, que quiere quedarse en su vida, que está acostumbrada, ya le gustó. Quiere seguir peleándose con su marido todos los días, ¿verdad? Y así es la gente a veces, no se dan cuenta. En vez de arrepentirse y decir, perdóname Dios lo que hice, se queja del castigo, sabe que le va a doler y lo va a molestar, pero como simplemente sigue viviendo de esa misma manera. Entonces no vemos. Sí, hermano. Hermano, perdón, lo que se puede notar es de que en él no había humildad, sino soberbia. Eso. También íbamos a llegar ahí, y muy importante, ¿verdad? Porque por lo que dice Habacuc 2:4, ¿se acuerdan? Aquel cuyo corazón no es recto para con Dios se enorgullece. Se enorgullece, ¿verdad? El pecado causa soberbia y eso es lo que lo vimos ya con Adán, ¿verdad? Lo vimos con Adán y entonces aquí estamos viendo lo que está exactamente igual, ¿verdad? Por eso no se arrepiente. ¿Por qué? Porque se cree mucho. Bueno, es igual que el versículo que leímos esta mañana, o creí yo, que dice no darle las perlas a los marranos, a los puercos, porque la van a pisotear y después acaban con uno, te caen arriba, te muerden. Y las personas que pecan y no están arrepentidos, no les interesa nada de Dios ni nada de uno mismo, sino que por quién eres tú para enseñarme que yo soy pecador, y le cae arriba, la pisotea, la Biblia, lo que dice Dios, y después te caen arriba para acabar con uno. Tenemos que tener cuidado. Roberto, Sí, hermano Joel. es interesante porque escuchando todos los comentarios, cuando él le enfrenta a Dios y le dice, y le respondió, dijo Caín a Jehová, ese es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echa desde que dicho, en resumen, palabras propias. Dice, ¿y qué me toca a mí? Mira, me estás quitando, ay, ¿para mí qué? Como dijo el hermano, ¿no? El hermano dice que cuando van a juicio,
y se enfrentan al juez y el juez lo castiga, le da el castigo justo, y dice, oye, pero es que yo no me lo merezco. Algo parecido es lo que está diciendo que eso, pero yo no me lo merezco. Yo no merezco que me quites de toda la tierra. ¿Ya? Y de paso, no merezco que me quites de tu presencia. Dice, de tu presencia me esconderé. Y de paso, ¿me tengo que esconder usted también? No, entonces, es algo parecido al común denominador, ¿no? Cuando las personas cometen un error en la iglesia o cometen un pecado, normalmente sucede eso. Pero es que Caín no afrenta. Caín dice, mira, o sea, de paso me tengo que esconder de usted, me tengo que ir de la tierra, la gente tiene, ¿y yo qué? O sea, él está pensando más en él, en su beneficio, en su bienestar, que en cualquier cosa que haya hecho, como dijo el hermano Samuel, que en su pecado y en su arrepentimiento. Y qué pena, pero qué merecido que lo tenía, ¿no? El comentario, hermano Roberto. Buenísimo, hermano. Buenísimo. Gracias, gracias. Hermano ¿Alguien más? Roberto, Sí, Gerson. hace rato, no sé cuál hermana hablaba de que Dios aún todavía, bajo la sentencia que le había ya dado a Caín, aunque su palabra dice en el verso 11, ¿no? Maldito seas tú de la tierra, ¿no? Ya hay una sentencia, no quiere decir que hay una totalidad de que Caín no iba a ser prosperado, porque la tipicidad de los delitos o del delito que cometió Caín, Dios lo sentencia que iba a ser errante, extranjero, y la tierra no le iba a dar fruto. Pero, sin embargo, en el verso 14, Caín responde a Dios bajo la sentencia que Dios le coloca y todavía le hace una petición a Dios y Dios se la concede en el 15. Es un Dios lleno de misericordia, era lo que decía una hermana hace ratito. Amén. Sí, así es. Es que, tomando lo que está diciendo el hermano Gerson, Para terminar la idea, hermano, para terminar la idea, Joel, es un Dios que cuando dicta sentencia lo hace con enojo, que todavía aún la persona que está siendo castigada la escucha y le concede su petición. Okay. O como decía la hermana, es un Dios lleno de misericordia. Bien. Es que la Biblia dice que hasta el malo, para gloria mía, en el día del juicio, dice la Biblia. O sea, que para las personas que son malas, dañadas en el mundo, son para la gloria de Dios, porque el día que venga Cristo se van a enfrentar y van a reconocer. Entonces, es notable que Caín iba a ser prosperado. Caín iba a crecer como persona, como ser humano, pero sin Dios. Sin Dios. Y la pregunta es, ¿tu generación también iba a crecer igual? Porque Caín salió de la presencia de Dios, conoció a su mujer. Y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta qué punto esa no presencia en su vida, en su corazón, esa soberbia, influiría realmente en su generación. Entonces es interesante, porque una cosa es prosperar físicamente, tener dinero, eso lo puede hacer cualquiera, bien, pero espiritualmente, ante la presencia de Dios, agradándole, siendo perfecto delante de sus ojos, o sea, es otra cosa diferente. Entonces eso es lo que Caín quizás no entendía, porque él podría tener y desarrollar muchísimas cosas, pero oye, sin Dios, sin ti, es lo que él no podía entender todavía, y quizás se murió y está donde está precisamente por lo mismo. Y su primera muerte la tuvo y él ni siquiera entendió que se había muerto espiritualmente, porque no reconoció su pecado. Exacto, no reconoció.
¿Ok? Pero sí vemos la misericordia de Dios en el versículo 15, donde dice, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios por Caín? Tuvo misericordia. Que tú le puso una señal para que nadie le tocase. Lo protegió. Protegió. Yo no sé, yo entiendo ahí como que le aumentó el castigo. No. No le aumentó el castigo, sino que le puso al contrario, ¿verdad? Lo protegió. Hermano, tuvo compasión de él. Tuvo compasión de él. Eso se Igual llama que, gracia, ¿cierto? igual que el capítulo que- 3:21, tuvo compasión de Adán y Eva y los vistió de túnicas de pieles. Exacto. Y si alguien le Entonces, hacía daño, perdón, dígame. Robertito, no te quería interrumpir. No, Que no, si diga, alguien le siga. hacía, que si alguien le hacía daño, el mismo Dios iba a tomar venganza porque le iba a castigar 7 veces más. Claro, porque es que el único que puede dar el castigo es Dios. Entonces, como que esa es mi responsabilidad. Es igual que Jonás, cuando Dios lo pone el albo que lo cura del sol y de su bondad, sabiendo que Jonás lo rechazó su enseñanza, su mandamiento, él de todas maneras cuidaba a Jonás. Y Caín, él lo cuidaba igual, pero Caín no dijo nada contra la voluntad buena de que tenía Dios con él, pero Jonás sí lo dijo. Yo sabía que tú ibas a hacer eso para esta gente. Ok, muy bien. Ahora, toma efecto el castigo de Dios, las sentencias, sale pues Caín delante de Jehová y se va de su casa, habita en otra tierra, en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y ahí empezamos a ver lo que pasa, ¿no? Empezamos a ver una procreación, sigue de todos modos siguiendo el mandamiento de Dios de multiplicarse y crecer. Conoce a su mujer, dan a luz a hijos. ¿Qué es lo que más nos hace, lo que más notamos de la descendencia de los de Caín? Dice ahí que en el versículo 20 que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El 21 fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El 22 artífice de toda obra de bronce y hierro, ¿verdad? Y hasta ahí lo que estaba diciendo Joel. O sea, la descendencia de Caín es progresista. Es progresista, es próspera, pero en cosas materiales o espirituales. Materiales. Cosas materiales. No vemos ahí la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Material. hay gente muy próspera en este mundo que son ateos. Muy próspera que no tiene nada de religión, absolutamente cero, y tienen una prosperidad y unas habilidades tremendas para hacer cosas, ¿verdad? Y además, cuando llegamos al versículo 23 y 24, dice, si 7 veces será vengado Caín, dame que en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, vemos aquí a alguien que quiere ser mucho más vengativo que Dios. O sea, ¿cuál es la naturaleza de estas gentes? De ser vengativo. Tomar justicia por su propia mano. Cero amor, ¿verdad? Y tomando la justicia en su propia mano, exactamente. Y haciéndola peor. O sea, sin misericordia, cero misericordia. Vamos viendo eso. Es interesante el contratipo de esto, obviamente, cuando Pedro le pregunta
a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces sí. ¿Verdad? Siete. Y él dice 7 veces, Mm. ¿verdad? ¿Qué contesta Jesús? 70 veces 7. A veces 7. Quitando exactamente el misma cantidad, pero al revés, ¿verdad? Al revés. Estamos viendo Hermano, el antitipo y el tipo. Entonces, ¿cuál fue el castigo de Caín? ¿Cuál fue el castigo de Caín? No lo logró entender. Pues que perdió su hogar, ¿verdad? Ah, ok. Pero Perdió, tuvo que habitar fuera de su hogar, perdió su habilidad de producir verduras, si era verdulero, yo no sé, dice que era labrador de la tierra. labrador de la tierra, ¿no? Yo digo Ujú. verdulero, las cosas verdes son para las vacas, para los conejos, no para mí. Hermano, Caín pudo haber perdido la autoridad sobre su familia porque su familia siguió y continuó en el pecado y aún más grande las naciones. Exactamente. Ahora, que eran inteligentes, pues Dios los hizo, él es hechura de Dios, ¿no? Tiene inteligencia, tiene capacidad, tiene cerebro, tiene, ¿verdad? DNA, tiene toda clase de cosas buenas, pero todos se usan en forma vana, ¿verdad? Y de ahí en adelante vamos a ver otra Hermano, historia. Sí. pregunta, entonces, ¿por qué nadie de la descendencia de Caín se convierte? ¿Por qué nadie de ellos tiene la humildad de buscar a Dios? ¿Dónde está Dios en esta ecuación? Lejos de sus corazones. Henry. Lejos de su corazón, buena contestación. No se oye. Apartado de Caín, apartado de lo de él. No se olviden Caín lo que dice Dios. ¿Recuerdan de 2 de Crónicas 15? Yo nomás me sé poquitas partes de la Biblia, así que tengo que citar las mismas citas que me acuerdo siempre. 2 de Crónicas 15:2, ¿qué dice? Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Okay? ¿Dónde estaba Dios en la ecuación de ellos? Tenemos que no se olviden de leer el 25 y el 26. No estaba. ¿Verdad? Porque el 25 y 26, Adán conoció a su mujer, dio a luz a su hijo que se llama Set, ¿verdad? Y luego Set nació un hijo que se llamó Enos. No, sí estaba. ¿Y qué pasó entonces cuando nació Enos? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ah, Sí estaba. ¿y qué es invocar? Llamar a tu presencia. Llamarlo. Ajá. Llamar a tu presencia. ¿Quiénes, hasta cuándo empezaron a buscar a Dios otra vez? Cuando nació Enos. Aunque Adán y Eva pensaban en Dios. ¿Se acuerdan? Porque ya estando fuera del huerto, versículo 1, ¿qué dijo Eva? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Dios. ¿verdad? Y cuando conoció a Adán y Eva y dio luz, ¿qué le dijo sobre Set? Porque quién? Que Dios. Ajá. Ellos no eran Caín, ellos eran diferentes. No dice que se arrepintieron, ¿verdad? Pero tenían en mente de menos la presencia de Dios. ¿Sí o no? Amén.
Sí, yo pensaba, hermano, los hijos de Adán y Eva y toda esa rama de esas personas de ese lado, siempre, como ustedes se tenían en mente a Dios. En cambio, Caín se enojó con Dios, nunca pidió perdón. Cuando fue castigado, en vez de decirle, ya, perdóname, no lo voy, o sea, perdóname por lo que hice, él simplemente se fue de su lado y así se fue. Entonces, cuando las personas, muchas personas se enojan con Dios por algún motivo, empiezan a decir que Dios no existe y empiezan a renegar de él. En cambio, en este lado de acá sí sabían que estaba Dios, siempre supieron que estaba Dios ahí. Entonces creo que cuando empezaron a aumentar el número de personas y el pecado se fue a hacer más grande, ellos empezaron a necesitar de Dios. No así los otros que no querían nada con Dios, porque fueron como criados con esa semilla de odio o de rencor. No está en Dios. Por eso es que en Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, dice que Dios visita la maldad de los hijos hasta la 4ª generación. Quiere decir que los padres van a enseñarle a los hijos que no existe Dios, va a enseñar a los hijos que Dios no es justo, que Dios no es bueno. Entonces Dios va a visitar esa maldad de ellos hasta la 4ª generación. Nosotros tenemos que tener cuidado de enseñarle a un niño el camino cuando es niño, para cuando sea grande, que regrese al camino. Pero muy pocas familias lo están haciendo. Ni yo he oído predicadores que le dicen a los hijos, pórtese bien, recuérdese que su padre es predicador. Entonces odian a ser predicadores, odian la iglesia, odian a los ancianos, odian a todo el mundo. Y cuando tienen edad, dejan de ir a la iglesia, porque trataron a mi padre de tal mala manera. ¿Por qué voy a seguir yo en esa iglesia? Tenemos que tener cuidado las cosas que hablamos delante de los niños y que decimos delante de los niños. Así es. De acuerdo, Henry, completamente. Amén. Okay. ¿Qué más? Excelente comentario. Hermano Roberto, puede ser interesante una conversación entre Caín, su familia, preguntándole por sus abuelos, preguntándole a él dónde están sus abuelos, dónde están su papá. Esa conversación que normalmente tiene los hijos. ¿Qué es tu papá y quién es mi abuelo? ¿De dónde vienes tú? Esos son los que están por allá en tierra, no sé de dónde, o sea, renegando de su familia, de su presencia, ¿no? Cuando la culpa no es de su familia, porque no es sino hasta el versículo 25 que se vuelve a mencionar la familia de Caín, se vuelve a mencionar a su papá y a su mamá, pero él no la menciona. Caín no la menciona, Caín no hace mención de eso, al contrario. Lo que la Biblia nos enseña es que toda la familia de Caín nació, creció y se multiplicó. Yo creo que sin relacionarse con ellos, y por eso es que dicen, cuando dices, la hermana pregunta por qué el pecado, por el castigo de Caín, y es precisamente eso, o sea, vivir errante y extranjero, vivir sin una familia, que decimos, sin nada, o sea, sin tener una identidad, sin tener algo que me diga, yo soy de. Cuando Caín me pregunta a mí, ¿tú eres de dónde? Yo no soy nadie, yo vivo en la tierra, por ahí, como dice la gente, un animalito del monte fue el que me dio a luz. Me imagino ese tipo de conversación, qué diferencia entre el comentario del hermano Henry con una conversación entre una familia cristiana que adora a Dios y una familia que no lo adora. O qué diferente sería la conversación entre Adán y Eva con respecto a Caín, la conversación de Caín y su familia respecto a sus padres. Es interesante analizar eso, hermano Roberto. Sí, así es. Buen punto, hermano. Así es. ¿Qué más? Es muy interesante la última, o sea, el último versículo donde dice invocar, porque el invocar en ese entonces, como lo entendían
los hebreos, cuando la escribieron la Biblia, ese invocar se refería a una oración pública. No era que estaba solamente ellos en su casa, no, era algo público, donde tenía que haber más gente. Y obviamente, aquí como dice, entonces los hombres comenzaron a hacer públicas, o sea, predicaciones públicas, el nombre de Jehová. O sea, ellos mismos empezaron a predicar de cierta forma para que los demás lo escucharan. Ok. Buen punto, buen punto. Ahora, invocar en el Nuevo Testamento implica obediencia, porque Mateo 7:21 en adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto y aquello, y yo les diré, apártese de mí, ¿verdad? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y también Ananías le dice a Pablo, ¿verdad? En Hechos 22, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. O sea, la invocación es con obediencia. Es con la adoración, es servicio. Esa es la descendencia que nos interesa. No importa cuánto siga, y sabemos que toda esa gente se acabó en el diluvio, ¿verdad? Solamente la descendencia a través de Noé puede volver a empezar. Pero tenemos que tomar en cuenta esa situación. Bueno, entonces, vamos a terminar entonces revisando un poquito el 25 y 26. ¿Verdad? Sabiendo, y conoció de nuevo Adán a su mujer y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set. ¿Qué quiere decir qué? Sustituto. Sustituto. Y me encanta ese nombre. Sustituto. ¿Verdad? Yo que he llegado a visitarlos en muchos lados, a todos ustedes en diferentes ciudades, que Dios me ha abierto la puerta, es cuando yo llegaba a Laredo, donde están los Radas, donde estaban los Radas antes, llegaban y decían, ya llegó el hermano Miranda, qué bueno que llegó porque ya le tocaba predicar a fulanito, pero está enfermo y perenganito tiene trabajo y sultano no puede y le preguntamos a su sobrino y tampoco podía, entonces al menos aquí está Miranda, el sustituto número 4, bateador emergente, el que está bien, es mejor, me gusta ser set, me gusta ser el sustituto, ¿verdad? El sustituto, no el intencional que uno quiere, es el mejor. Mejor estar en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, que ser el primero. Amén. Amén. Me gusta mucho que es Set. Yo quiero ser como Set, porque me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahí es donde vuelve a empezar otra vez todo lo bueno. Y hasta ahí nomás vamos a llegar el día de hoy con el favor de Dios. Pero quiero con comentarios sobre estos 2 versículos, por favor. O preguntas, aportaciones. Hermano, A ver. ¿por qué dice que Adán conoció de nuevo a su mujer? Bueno, conocer en ese sentido entiendo yo que quiere decir tener relaciones sexuales, ¿no? Sí, a eso se refería en ese entonces. No era que no la conocía de vista, era que terminó se unieron totalmente. Eso significa que conoció. Ok. Hermano. Sí, Betty.
Sí, vemos algo tan hermoso, tan maravilloso ahí en el final 26, donde dice pues de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es maravilloso. Amén. Entonces, también nos muestra que mientras tengamos vida y esperanza y que glorificado sea el Señor que nos da la oportunidad de que en vez de que tengamos la venganza, porque en Romanos 12:19 dice que es de Él la venganza, al contrario de eso también nos da la bendición y oportunidad de confesar nuestros pecados y fiel es Dios que nos perdona. Es una bendición haber conocido hermanos esta noche. Me he gozado oyendo diferentes acentos, sobre todo los suramericanos. Qué bendición, hermano Roberto, haberle visto también. Nos conocemos de un poquito más de 30 años y él fue quien me casó hace... Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana. Bendiga, hermana. Hermanito Lara, Gracias, hermanita. Dios bendiga. Dios la bendiga. Hermanito Lara, yo estuve orando por usted cuando a usted le dio el COVID. Conocimos al hermano Ardila y él nos habló muchísimo de usted. Sí, hermana. Hemos luchado bastante y Dios aquí nos tiene todavía con doble fuerza, hermana. Amén. Doble oportunidad. Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones. Iris, qué linda. Hermano, ya me estoy Hermano quedando Roberto. sin carga porque me paga el teléfono. Y dígame. Hermano Roberto, aquí, disculpa, con tu permiso. Digamos que englobando desde el versículo 1 hasta este versículo 26, yo diría lo siguiente. Eva aprendió la lección. Eva o Adán y Eva aprendieron la lección. Cuando Dios le dice a Eva el castigo, le dice que y pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente, entre la simiente de ella. Dice, entre la simiente de la mujer y la simiente suya, ella te dirá en la cabeza, tú la dirás en el cañar. Cuando habla, cuando Eva escucha eso y cuando le nace a Eva su primer hijo, que es Caín, Eva dice, cónchale, este es el que va a herir la simiente, este es el que va a... O sea, yo lo veo como que Eva como que se enorgullece de este hijo y quizás producto de eso es la forma de actuar del mismo Caín, quizás. Pero transcurrido el tiempo, cuando llega a ser, llega un hijo, le llega al sustituto, yo creo que Eva ya había aprendido la lección, Adán y Eva ya habían aprendido la lección, y en vez de engrandecer al hijo, engrandecieron a Dios. Entonces se ve el cambio, la transformación, la conversión que hay en una familia que empezó de manera equivocada, pero que en el transcurso del tiempo, gracias a las lecciones de la vida, de lo que Dios pues cambiaron, porque si sus padres no cambian, aunque Seth haya nacido como sustituto, sus padres no les enseñan, como dice el hermano Henry, ellos no invocan a Dios. Entonces, interesante, hermano Roberto. Es buen punto que trajiste, porque realmente la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios está en continua apostasía y en continua restauración, ¿verdad? La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo es un movimiento de restauración. Es así, y así debe de ser. Se tiene que, porque la gente, grupos se van cayendo y otros grupos tienen que regresar otra vez hacia arriba. Y ese es un movimiento que estamos constantemente batallando hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hermano Roberto, tengo una pregunta. Sí, Gilberto. Ajá. Bienvenido. Gracias. Cuestiones de electricidad. Dice ahí en el versículo 26, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mi pregunta en concreto es, los hombres, cuando se refiere a los hombres allí, se refiere a las gentes después de Set y del nacimiento del hijo de él en adelante, porque o allí donde dice los hombres incluye a los que en ese momento existían. Yo creo que está hablando de la descendencia de Adán y Eva, obviamente. De la descendencia. Pero está hablando de ese lado, de la descendencia de Enos, porque de ahí en adelante vamos a ver que esta gente está, más o menos, varios de ellos hacen cosas buenas, ¿no? Sí, exacto. Y Exacto. pero después vamos a ver. Es a partir de Enos. O sea, hay dos Entonces, clases de gente que vamos a ver después, en el capítulo 6. Okay. Sí, dígame. ¿Quién le dijo? Gerson. Gerson. Veo en el versículo 25, acordándome de la frase de Jesús, que vendrá un consolador. Veo a un Dios consolador, viendo la aflicción de Eva, sustituyendo. ¿Perdón? Que hay un Dios consolador, dándole un nuevo hijo a Eva, el sustituido. ¿Un Dios consolador? Amén. ¿Eh? Le da otro hijo, claro. Hermano, Gerson Gómez, esos son sus hijos que están sentados con él. Gerson. No entiendo la pregunta, hermano. El hermano Gerson, que Gómez, tiene a 5 muchachos y muchachas sentadas con él. Son los hijos de él. Están bien respetuosos. Es la iglesia, es la congregación. Oh, es también respetable. Ahora. Amén. Amén. No sé si nos está hablando a nosotros o no. No lo escuchamos, hermano. ¿Aló? No lo escuchamos a Raúl. Raúl está tratando de hablar, pero no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ah, ya. No, es que estaba leyendo acá, hermano, aquí en la Biblia, como la tengo en la computadora, pues leo ahí y era eso. ¿Tiene algún comentario, hermano? Pues le diría que pues la misericordia de Dios abarcó a Caín, porque a pesar de que lo que no entiendo cuando él presenta su ofrenda, ¿no? El por qué no lo dice, o sea, no lo veo, no lo aprecio de por qué no fue del agrado de Dios. Pero es entender que a lo mejor esa ofrenda no fue presentada como a Dios le gusta que se le presenten a él. A lo mejor él tomó cualquier cosa que consiguió a las primeras y tal vez presentó eso. Pero también veo que si él quizás se hubiese arrepentido y hubiese buscado a Dios como el pueblo de Israel, que siempre pecaba y se alejaba de Dios y lo buscaba y se arrepentía y las cosas cambiaban para bien. Pienso que si Caín hubiese buscado de Dios, Dios con su infinita misericordia le hubiese dado el perdón a Caín. Ese es mi comentario, hermano. Así es. Ok. ¿Alguna otra aportación o comentario? Hermano Florentino, hermano Santiago, Lisbeth. Hermano, buenas noches, Dios los bendiga. ¿Está Lucy contigo, Florentino?
Sí, está escuchando, hermano, sí. Han estado muy calladitos. Sí, hermano. Nos extrañamos Sí, bastante y ahora. estas 2 clases o 3 clases lo hemos perdido, hemos estado ocupados, hermano, por odontología ayer, más, más claro, desde el viernes, aquí con la familia hemos estado siempre. La médica que hubo por acá, por Tallahassee, no, y eso es mucho papel. Dije a las 6 de la mañana y salía a llegar a las 6 de la tarde, no, es bravo. Entonces, por eso no hemos podido entrar a las clases. Qué bueno que están aquí con nosotros. Sí. Dios bendiga. Pero muy bueno ese comentario de Caín, hermano. Porque tenía un comentario muy corto y como yo no sé mucho, Caín creo que de pronto fue así con Adán y como fue el hijo de Adán y Eva, pues me imagino yo que puede ser como se formó del pecado que cometieron el primero. Entonces a lo último, como fue que fue descendido a base de que Dios lo formaron a ellos, entonces pues yo diría que ya al último, como ellos no lo convocaron a nuestro Señor, al último ya le dio como arrepentimiento, ¿me entiendes? Que ya al último, el 25, el 26, 25, sí, el 25 ya lo convocan a él, ¿me entiendes? Pero muy buenos pasajes. Pasaron varias generaciones, ¿verdad? Para antes de que Sí. Ajá. realmente a buscarle a Dios. Buscar a Dios, sí. Bueno, muchas gracias, Florentino. ¿Algún otro comentario? Pues no tengo comentario, hermano. Okay. Lisbeth tiene su mano levantada. Sí, una pregunta. Siempre en sus estudios tratamos, o bueno, usted trata de reflejarnos como esa sombra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de cuando alguna sombra de que Cristo vino. Entonces, en el caso de Caín y Abel, ¿por qué Dios permite esto? O mejor, la pregunta sería, ¿qué similitud pudiésemos encontrar en el Nuevo Testamento? ¿O qué enseñanzas podemos ver como con la venidera de nuestro Señor Jesucristo? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Si se le pudiese conseguir alguna similitud o alguna sombra. Buenísima pregunta, buenísima. Se lo voy a contestar así rapidito antes de que hable Sergio. ¿Quién es la sombra de Cristo? ¿Quién murió por portarse bien? Abel. Abel. Abel es una sombra de cosas buenas, ¿verdad? Ofreció lo mejor que podía ofrecer, ¿verdad? Y le costó la vida por hacerlo, ¿verdad? Eso está ahí y ahí está. Y claro, Jehová, ¿verdad? Se está manifestando en ese momento. Es la justicia perfecta, la justicia de Dios operando ahí para que lo veamos. Ahora sí, Sergio. Soy yo. Perdita. Soy yo, hermano. Espero que se me entienda, pero estoy pensando en la manera de ser del hombre, del hombre en general, porque pienso, por ejemplo, en Adán y Eva, que ellos estaban con Dios, o sea, enfrente, estaban siempre con Dios, caminaban con Dios, lo veían, lo escuchaban, podían hablar con Él, y aún así, cuando pecaron, fue también la reacción que ellos tuvieron de, no, la mujer fue, no, que fue la serpiente, no, que fue aquí. Estoy pensando, no sé si me hago explicar, pero
me hago entender, pero la forma que es con lo que luchamos nosotros siempre, que es en la naturaleza del corazón del hombre. Lo mismo Caín y Abel. También Dios hablaba directamente con ellos y Caín, sin embargo, pecó y se puso así tan altanero con Dios, ¿cierto? Y fue tan insolente, tan atrevido con él. No digo que seamos así con Dios, pero sí cuando nosotros pecamos también, el pecado como actúa en nosotros, cuando nosotros pecamos, que no sé si me explico, ellos estando con Dios mismo lo hacían, ¿qué más nos queda a nosotros? ¿Qué más nos podemos esperar nosotros cuando estamos en eso? Y la misericordia que Dios tiene siempre, esa misericordia que Dios siempre nos muestra también. Perdón. No sé si me pude explicar, pero eso era lo que se me vino a la mente. No sé si... Qué paciencia tiene Dios, pero Él no se hizo. Pero ¿te acuerdas lo que dice Jeremías 17:9? Dice, perverso es el corazón, ¿verdad? Perverso, el corazón es perverso. Pero, Salmos 51:10, ¿qué dice? ¿Qué pide David? Pon en mí un corazón puro, pon en mí un corazón limpio, pon en mí un corazón nuevo, ¿verdad? Y la promesa en Ezequiel 36, versículo 25, corazón de carne, ¿verdad? Y eso sucede en el bautismo, porque corazón duro y pone el corazón de Dios. Después de nace, reconoce el remordimiento y el arrepentimiento que genera esta clase de carácter nuevo que tenemos nosotros, donde el orgullo queda por fuera. Y no se olviden de Mateo 5, ¿verdad? Bienaventurados los que, los pobres de espíritu, ¿verdad? Los que no son orgullosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Un corazón nuevo, un corazón blando, un corazón humano, pero no humano divino, ¿verdad? Es mejor, porque el corazón es perverso y se endurece, el corazón se endurece, y lo que endurece el corazón, según Hebreos 3:12, es el engaño del pecado, el engaño del pecado, no el pecado, el engaño del pecado, que fue lo que recibió Eva, ¿no? Es un sujeto de un estudio completo, eso solamente. Vale la pena. Bien, ¿algún otro comentario? Pregunto, ¿alguien más quiere contestar el comentario de Carlita o de Lisbeth? Lisbeth, no sé si quedó claro, ¿no? Sí, de la hermana Carla. De la hermana Carla me hace recordar mucho a dos situaciones. La primera, los apóstoles, los discípulos de Jesús caminaban con Jesús, andaban con Jesús, estaban con Jesús y sin embargo se escandalizaron cuando tuvieron que enfrentar la realidad de Él. Y en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, nosotros siempre estamos rodeados de hermanos santos, de hermanos consagrados, de hermanos puros realmente. Estamos en la iglesia de Cristo en San Cristóbal, hay hermanos llenos del Espíritu Santo, increíblemente. Y sin embargo siempre hay hermanos que se desvían, hermanos que son infieles, hermanos que son que se apartan, hermanos que son rebeldes. Entonces, lo que dice la hermana Carla es cierto, es muy cierto. Realmente el estar rodeado, el estar andando, el estar caminando con santidad, si yo no la tengo en mi corazón, si yo no la explico en mi vida, si yo no hablo con mi propia vida el Evangelio, de nada me sirve. Si yo tengo dos vidas, una externa y una interna. Una externa es la que, yo soy cristiano, cargo una Biblia, chévere, y una interna
es como un poco de aprovecho, que hago aquí, entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Balaán? Balaán tenía una vida externa y una vida interna. La vida externa alababa a Dios, obedecía a Dios, bendecía al pueblo, pero la interna, pues, ¿cómo hago para sacarle provecho a esto? Yo no puedo hacerlo de una forma, ¿cómo hago? Le dijo el rey, mire, yo no te puedo maldecir, pero tú lo convocas a la mujer aquel, y listo, con eso tienes, pero yo no se lo dije. Yo tengo una vida externa y una vida interna. Entonces, es bien interesante porque la vida interna es la que realmente te va a llevar a la separación o a la unión eterna con Dios. Gracias, hermana Carla. Me hizo reflexionar mucho tus palabras, de verdad. Tienes toda la razón, hermanito. Sí, Lisbeth. Volviendo a la pregunta que había hecho, me hiciste recordar, claro, cuando Jesús y Judas el Iscariote, ¿verdad? Vemos ahí una similitud de la traición de tanto de Caín hacia Abel y de Judas hacia Jesucristo. También cuando los hermanos de José le lanzaron al pozo y después lo vendieron y bueno. Y también más o menos sucedió lo mismo con Esaú y Jacob, con el hermano del hijo pródigo. Vemos que a veces se repite esa rivalidad y esa envidia entre los hermanos. Exacto. Buenísimo. Ya no se quieren ir, ¿verdad? Quieren quedarse aquí hasta medianoche. Y hasta que se haga la hora del servicio. Liz, Señor, puede Amén, continuar. hermano, amén. quiero decir la última cosa. Lo que dijo Liz, lo que dijo Liz me hizo recordar algo. Cuando, cierto, cuando Abel trajo su ofrenda y Caín la suya, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, más no que la ofrenda de Caín, dice la palabra. Cuando los hermanos le tenían celos a José, era por el amor que el padre o sea, que Jacob le tenía a José, ¿cierto? Era su preferido. Entonces, creo que esa envidia nace a través de los padres, ¿cierto? A través de cómo son los padres con los hijos. En este caso, claro, delante decía el hermano, ¿fue Dios o fue Caín? Y no es que Dios tenga la culpa, pero claro, como Dios miró a Abel con más agrado que a Caín, eso fue lo que a él le gatilló su envidia. Y no puedo evitar recordar y compartir con usted en este momento una vez que yo sentí esa envidia cuando mi hermana y yo estudiamos diferentes carreras. Yo terminé mi carrera y mi mamá nada, no me dijo nada, ni siquiera felicidad de hija. Y a mi hermana le hizo una tremenda fiesta de celebración. Entonces, claro, me sentí muy mal y sentí mucha envidia porque pero ¿cómo si yo también estudié, también me quemé las pestañas, también me esforcé? ¿Por qué mi mamá no fue igual conmigo? Entonces, claro, esa envidia nace porque los padres generalmente o otra persona que hace que nosotros sintamos esa envidia y es fuerte, pero sí, me acordé de eso cuando Lisbeth mencionó a José y a Caín y Abel. Gracias. También dijo pródigo, ¿no? Los hermanos también se enojó. Bueno, váyanse a dormir, por favor. No queremos irnos a dormir todavía, muy temprano. Okay. Bueno, hermanos, hasta mañana, si Dios quiere. Así es. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Hermano Dios los bendiga a Francisco, todos. diríjanos una oración antes de despedirnos. Vamos yo a sí orar. dije, no habíamos orado. Vamos a orar primero antes de Sí, despedirnos, señor, hermano sí, señor. Francisco. ¿Nos hace el favor Bien, hermano. de hacer la oración final? Amén. Para que nos Que vamos a ir casi a no le dormir. escuchaba, hermano. Ya, pues. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este exquisito manjar que nos permite escuchar de su palabra a través de diferentes hijos suyos, Padre, expositores, Padre, que
Sabemos que nos llena nuestro conocimiento para poder aprender. Tenemos siempre ese interés y el deseo de aprender para poder compartir con los hermanos también que tienen necesidad. Ayúdenos a hacer ejemplos y a poder hacer las cosas como a usted le agrada. Bendiga a todos los que estamos acá. Deseo estar siempre las invitaciones, Padre, para que podamos estar presentes. Y algunos fallamos, pues, por las circunstancias de trabajo, pero ese deseo y ese amor de seguir en su obra jamás lo vamos a olvidar y jamás lo vamos a dejar de hacer, Padre, porque tenemos que ser agradecidos por tantas cosas que usted nos da. Que el día de mañana, Padre, sea un día muy agradable de reunirnos para poder participar de la comunión, Padre, y sentirnos, Padre, muy dichosos de que usted nos da ese hermoso privilegio. Denos también un sueño reparador y tranquilo esta noche para poder ir mañana con buenas energías y podernos presentar a poder servir a su iglesia. Se lo pedimos de todo corazón, Padre amado, a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.